Daf Jaf Dalet. Amar Abaye. Af Anan Amet Anena. También nos estudiamos, tenemos una prueba de una Mishnah. Como valor de Hanina, que robe Karob o le jajara rob. Cuando tenemos mayoría por un lado y proximidades o principales mayoría. דם שנמצא בפרוזדור ספקו טמא, שחזקתו מן המקור. Así dice la Mishnah en Maseje Nida. Está hablando de una mujer que tiene menstruación. Y sabemos que la sangre de la menstruación impurifica. Mas cuando el origen de la sangre es el útero. Mas si el origen es dos lados, entonces no es sangre de útero, es considerado como, por ejemplo, dam macá, si tengo una ferida y está sangrando, esa sangre no impurifica. Entonces dice Mishnah, si hallaron, a mujer halló sangre, no corredor. Prosdor es una metáfora. La Mishnah anteriormente tenía hablado, el lugar de la mujer tiene tres partes. Lo que nos llamamos Tzavar HaRechem, que es el lugar donde la mujer hace las bedikot, las revisiones para Shiva Nekim. ¿Cómo se llama en portugués ese lugar? En el hebraico Tzavar HaRechem, que es tipo una forma de pescozo para llegar a útero. Ese canal que tiene acceso, que ainda la mujer puede llegar con sus dedos. Si encontró sangre lá, entonces no sabemos el origen. Puede ser que vea sangre del útero que está en el fondo de ese prosdor. Al final de ese corredor tiene útero, que es llamado Mekor, fuente que es el útero. Dice, por duda, y también, porque certeza es del Mekor. Rescató, dice Rashi, que ese se fecó. No es una duda mismo. Quiere decir, la pregunta de dónde es, falamos que certeza es do útero. Y da certeza también. De afagab de Ika Aliyah de Mekarba. Mismo que tiene un lugar llamado Aliyah. Aliyah es porque por encima de ese prosdor tiene una cavidad que tiene sangre. Y si sale sangre de la, eso no es impuro, es pura, es como una ferida. Ese lugar, Aliyah, está más próximo del corredor que el útero. So que vamos atrás del robo. La mayoría de la sangre viene del útero. Mismo que tenemos un lugar más próximo que Aliyah, que ahí sería Tahor, dice Mishnah, certeza veo del útero. Entonces tenemos una prueba, que rob, caro, vamos atrás del rob. Amaló Rabá fala para Abaye. De aquí no tienen prueba. Rob umatzui ka Marta. Rob umatzui le calman de Amar. En ese caso de la mujer, no es su mayoría. Tenemos también frecuencia. Es más frecuente ver sangre de útero que salir de Aliyah. La sangre de Aliyah normalmente no sale fuera, si te hago una ferida va a salir. Por eso, no es eso por mayoría. Mismo que no tuviese mayoría, tenemos la frecuencia que es mucho mayor salir de útero que de Aliyah. Por eso, aquí que tenemos Rob y también Matsui, con certeza que también. Então o Rov seria exatamente o quê? Quer dizer, quando sai sangue, sai dos dois lugares, mas sai No, mais mayoría en número, cantidad de sangre es mayor. Ele tem mais sangue no Tem Mekor más do que na sangre, Aliyah. eso es robo, no probabilidades. En cantidad de sangre es mayor en el útero que en la Aliyah. De Taner Bihia, va a hacer una prueba que allí en el útero es robo y matsui. Y por eso que no tenemos duda. Dama nitzaba prosdor, חיים עליו על ביאת מקדש וסופרים עליו את התרומה.
Rabbi faló, aquella sangre que encontraron en el corredor, una mujer, no Tzavar Arechem, que falamos que está impuro. Ahora acrescenta, si esa mujer va a entrar en el Bet HaMikdash, va a tener que traer el corbán. Si entró sin querer, tiene un corbán llamado Olev y Yored, que vamos a estudiar en Maseje Shevuot, que cualquier impuro que no sabía que está impuro y entró en el Mikdash debe traer. Y si traes un corbán, que dice que es certeza, no consideramos a eso dúvida, sino sería Safek Jolim Ba'azara. Por dúvida no se trae corbanot, porque si no es obligado, es un pecado traer un sacrificio que no tiene obligación, es un animal Jolín dentro de Azara. Y también si es terumá, si a mujer tocó terumá, quemamos a terumá. Y ya vimos en Pesajim, en la final de Pedro Rishon, se quema a terumá cuando tenemos certeza que está impura. Si no, tolín, se deja separada. O Cohen no come, más también no se quema. Porque está escrito Mishmeret Terumotai. Es prohibido quemar terumá que no tenemos certeza que está impura. Entonces, eso es una prueba que a tumá es 100%. Ainda no está probando que es matsui. Continúa. Veama Rabá. Y Rabá faló sobre eso. La verdad de Obaj no es Bav. Ama Rabá. Shama Minam de Rabbi Jia Tlat. De Rabbi Jia aprendemos 3 alajot. Shama Minam Robe Karob Oreja Jara Rob. Si tiene mayoría y próximo, vamos a tratar de mayoría. Y por eso es también, porque mayoría de sangre de útero. Shama Minam Roba de Oraita. Vemos que ir atrás de la mayoría es por la Torah. Porque si no, no íbamos a quemar a terumá o no íbamos a hacer un corbán. Shamina ita de bizera. De amar bizera fapiche de la todo medina neulot. De Aishak y de la todo medina neulot. De Amafilajika, Zen, Batarruba. La tercera prueba, la tercera alajá que aprendemos es que con un rob es suficiente. No precisa 2 rob, 3 robes. En algunos asuntos es necesario tener 2 posibilidades de mayoría. Por ejemplo, en Yohasim, para asuntos de casamientos, si tenemos dudas si un hijo es mamzer o no, en Maseje Ketubot, Daf Tetvav y Daf Yudalet, dice que para Yohasim precisa 2 mayorías. Por ejemplo, una mujer que engravidó y no sabemos de quién, una mujer soltera, ficó grávida, entonces tenemos que ver, la mayoría de las ciudades, ¿es kasher o es pasul? Para ver cuál es la fuente de filio. La mayoría es kasher, no tiene mayoría goim ni mamzerim. Y por otro lado, mismo los que ven de fuera, la mayoría de las personas que ven de caravanas son kesherim. Rob Shayarot son kesherim. Entonces, eso tenemos 2 robos. No son una mayoría de los moradores de las ciudades, también que ven de fuera. Entonces, tenemos más chances de que sea kasher. Ahí eso permitimos, con 2 robos. ¿Y qué es kasher en ese caso? No, que el filho que van a hacer no es mamzer. O que la mujer puede casar con Cohen. El filho que si no ficó grávida. Si tiene una relación con un goy o con un mamzer, ojalá ficó prohibida para Cohen. Entonces, ahora que sabemos la identidad de ese hombre, por tener 2 mayorías, la mujer fica permitida para casar con un Cohen. Existe un ejemplo que el Rab Ovadia Yosef en Yabia Omer, Helek Zain, usó con 3 rubes para permitir a la mujer aguná. La escribe una teshuvá, un casal fue de luna de mel. Después del casamiento viajó para Francia, para Costa Azul se llama, ahí, Costa Azul, donde tienen esas playas. La mujer puló para el mar y no salió.
esperó un poco el marido, vio que no salía, puló y también no consiguió salir. Después hallaron el cuerpo de Eli después de algunos días, mas de la mujer no hallaron. Entonces Ali tenía un problema. No, yo que tenía otro que puló. Puló un otro hombre y Eli no fue hallado. Entonces ahora la mujer de ese hombre no sabe si ella ficó viuda o no. En resumen, tenemos una duda, ¿dónde está el marido? No hallaron el cuerpo. Dice Rab que tenemos aquí 3 rubes. Primer robo que estudiamos se llama Mai Shein la Esof. La mayoría muere cuando entró en el océano, en el mar, donde no vemos la salida del otro lado. La mayoría muere. Fuera de eso, la tenía rochas y redemoinhos que certeza quien entra lá no consigue salir. Eso es más una causa para permitir. Eso es 3 rubés. Con esa base permitió a esa mujer casar. Él dice, Akule Ufshure, vamos a ver ahora en la Sugia. Akule, dice Rashi, cuando las aguas mitgalgelim forman un redemoinho porque tienen rochas y piedras. También las torres shemias, Rav Ovadia permitió a aquellas mujeres agunot que los maridos estaban en los predios, mas no hallaron el cuerpo. Se permite también por 3 rubes. Tienen 2 mayorías, 2 motivos independientes para permitir. Primero, que tuve un incendio. Entonces, probablemente quemó. Y fuera de eso, el predio desabó, cayó. Entonces, mismo que sobrevivió uno, certeza que no sobrevivió otro. Son 2 motivos para hablar que murió. Mismo que no hallaron el cuerpo, la mujer puede casar. Entonces, dice aquí que no precisa 2 robos para permitir otros isuri. Por ejemplo, carne, kasher o taref. Si tenemos Tesha Hanuyot, estudiamos también en Ketubot, 9 lojas que venden carne kasher y una taref. Hallamos un pedazo de carne fuera, falamos, vamos a tratar a la mayoría. Col de París, Meruba París. Ya que salió esa carne de una de las lojas, falamos que salió la mayoría que es kasher. Y no precisa tener una segunda mayoría, con un robo suficiente. Eso es que faló Rebizera. Entonces Rebizera faló a Fapiche de la Tom Medina Neulot. Mesmo que as portas da Medina, da cidade están fechadas, también permitimos esa carne. No precisamos hablar que ten carne que vende fuera, que la mayoría es kasher. Mismo que no ten de fuera, solo con mayoría del lugar es suficiente. Entonces eso aprendemos do din de la mujer. La mujer es también, porque vamos a tratar la mayoría que es do útero. Y no precisamos un segundo rob. Por eso compara a la mujer como delatot medina neulot. En el sentido que no tem mais un rob. E mesmo assim, a mulher consideramos impura. Uma dúvida. No caso da carne, por exemplo, quer dizer, aqui no caso da mulher, tem 2 fontes de sangue. Tem o Mekor e tem a Aliyah. A gente fala que o Mekor tem mais sangue, então esse é o lobo. Só que no caso da carne, por exemplo, a gente só fala em número de lojas. Quer dizer, não importa o tamanho da loja. Lá não tem caró, por isso. Lá não tem caró, tem rob. Não, mas digamos que tem 9 lojas kasher e uma taref, só que a taref é muito maior do que as 9 juntas. A gente não leva isso em consideração, a gente leva o número de lojas. Quer dizer, então aqui também o Mekor, se tem mais sangue, não quer dizer que obrigatoriamente vir aqui. Tem uma fonte kasher, uma taref, não tem ovo aqui, igual nas lojas. A probabilidade das lojas, se tem menos carne nessas 9 lojas, tem menos probabilidade. Igual o Mekor, quer dizer, aqui tem mais sangue no Mekor. Acho que isso os potim falam. Não é tão pachut que se na tarefa tem maioria de carne que vai ser permitido.
Está espalhado as 9 lojas. Os posquim acham que falam assim, também nesse caso falamos Rob. Mas existe lógica de falar, tem 9 lojas, então mais clientes que entram lá, 9 portas saindo, tem mais probabilidade que saia de lá que de uma loja que tem muito mais carne. Então, vamos aplicar isso aqui. Quer dizer, tem uma fonte que deixa ela também, uma fonte que deixa ela... Você que diz que não tem maioria, tem um com um. Tem uma fonte com outra. Então, quando é igual, com certeza, vamos atrás da quantidade de sangue. Ah, se tem igual... Aqui, se teria mais uma fonte, seria perguntar se teria mais um lugar de sangue taor. Mas agora aqui, se temos 2 lugares onde pode vir a sangue, falamos da maioria, onde tem mais sangue. Daqui que tem gente que fala que a mulher menstruada não pode dar sinagoga. Daqui que... Porque Não, não entra no Bet HaMikdash. Isso daqui aprendeu do Bet HaMikdash? Pode ser. No livro Taharat HaBait, no inicio de Helek Bet, doje esa opinión. Sim, do rei. Que no Quem existe. fala que sim, não vai dar aqui. Puede ser. No es eso de aquí, en la Torah está escrito que un impuro no puede entrar en el Bet HaMikdash, no da camulier. Mas la dicen, no es ese motivo, que a mujer no puede ir al Bet HaKnesset para olear un Sefer Torah, porque él está impura y tiene como un Ruach Ra. Entonces, eso que dojim, eso tal vez tenga una fuente en Sefer Hasidim, mas no posquimos así. Pregunta que maravilla Rabá, de Kaamar, Robo Matsui, de Kalimán de Amar. ¿Cómo Rabá prueba de Rebijía que Robe Karob oleja Jara Rob? Acabó de hablar que el caso de la mujer es Rob y también Matsui. Entonces no ten prueba que vamos atrás de Rob. ¿Cómo dice una de las pruebas? Que Robe Karob oleja Jara Rob. En Sheral tal vez no. A Darbe Rabá me ahí voltó atrás. De aquele que falou que Rob Matsui, agora não sustenta isso. É só Rob. E mesmo assim vamos tratar de Rob, então sim temos prova daqui para revigiar. O que não é Matsui? Sangue? Sangue não é Matsui? Não precisamos falar que é Matsui. Afilo que não seja mais frequente sair sangue do Mekor, só por motivo de maioria, ya es suficiente para falar que está impura, que se sustenta como Rabbi Hanina. Robo contra Karob, vamos a tratar de Robo. Itmar, Javid Shetzafa Banahar, un barril de vino que hallamos fluctuando en el río. Amarrab, Nimtzet, que neged ir Sheruba Israel, Muteret. Si hallamos un barril frente a una ciudad de Yehudim, es permitido el vino kasher, porque es Karob, vamos atrás lo más próximo. Que negue de ir Sheruban Ochrim, Asura, si tiene una ciudad próxima es Goim, entonces el vino de Goim es prohibido. Esa opinión de Rab. Shmuel Amar, Afeilu Nimtzet que negue de ir Sheruban Israel, Asura. Mesmo frente a una ciudad de Yehudim, o barril prohibido. Imu de Mejide Kera Atay, porque tal vez el barril veio de otras ciudades, él licitó un nombre de una ciudad que la mayoría eran Goim. Puede ser que vea a través de la corrienteza del río, no necesariamente es la ciudad próxima. Entonces, aparentemente, tenemos aquí Rob y Karob. En esas ciudades de Goim, la mayoría tem más número de personas que la ciudad que aquí enfrente de Yehudim. Lema Rabbi Hanina Kamefarge. Entonces, ¿será que Rabbi Shmuel discuten Nodim de Rabbi Hanina? Demor, Ile de Rabbi Hanina. Shemuel sustenta como Rabbi Hanina. Que Robe Caro vamos a estar de mayoría. Entonces, no importa que la ciudad del frente aquí es Yehudim. La mayoría son Goim, y el río puede traer o barril de una ciudad, falamos que veio do lugar onde tem maioria de pessoas. Mas ele tá pegando aí Ruba de Ar, mano. Porque a cidade mais próxima também é a maioria Yehudi, quer dizer, Karov e Rov, dos dois juntos. Não, Karov é só próxima é Yehudi.
Mas, maioria do mundo são goim. então, mas aqui ele pegou, mesmo que a nossa cidade chegou para Israel, quer dizer, está indo atrás do Rov. Isso, mas isso aí é considerado Karov. Midim Karov. A cidade próxima são maioria Yehudim. É como se diz, são todos Yehudim, mas é próxima. Mas se vamos a pegar a maioria do mundo que pode chegar através do rio, são goim. Então temos Rov contra Karov. Y Rab permitió, porque va atrás de Karov. No sustenta Rab como Rabbi Hanina. Lo, de Kuli Alma y Leud de Rabbi Hanina. Todo el mundo concorda que vamos a estar de mayoría. Viajá, vea que me falgue. Nemo Sabar, imita de Mejid de Kera Atai, Akuri of Shuri Abamat Veela. Rab sustenta, aquí certeza que o barril veio da cidade próxima. Se fosse da cidade afastada do Goim, no caminho do rio tem pedras, redemoinhos, certeza ia quebrar o barril, não ia chegar de longe. Se está aqui inteiro é porque veio de perto. Esse linguagem também é usado pelos poskim, quando temos um assunto que não é tão simples, para permitir, o Rabbi Yabia Omer usa Akuri ou Pshure, ainda tem muitos tropeços, obstáculos para llegar a permitir por diferentes motivos dependiendo de la halajá. Humor Sabar, Harifa de Nahara Nakat Beatai. Shemuel que dice que es prohibido porque veio de longe. Si tem pedras y redemoinhos, dice las pedras fican perto da margem, no no meio, donde tem el caudal de agua grande. Ahí falamos, tal vez o barril veio pelo centro do rio, e aí não pegou nenhum redemoinho, e pegou a correnteza, Harifa, a correnteza da água, e conseguiu chegar inteiro. Ahu Hatzba de Hambra, Dishtekach Bepardisa de Orla. Un barril de viña foi achado num viñedo de Orla. Quer dizer que esas árvores no tenía 3 años de vida. Entonces, toda la fruta, esas uvas son prohibidas por Orla. Ahora tengo un barril con viño. No sabemos la procedencia. Puede ser, si ese viño fue feito de uvas de este pardés, es prohibido. Prohibido este provecho porque es Orla. Sharia Rabena. Rabena permitió beber ese vino. Lema Mishun de Zabala Gerbi Hanina. ¿Será porque sustenta como Rabbi Hanina? Rob y Karob, vamos atrás de Rob. ¿Qué dice? Karob es ese pardés. Aquí hallamos dentro de un viñedo que es Orla. Mas, ¿por qué vamos a hablar que ese viño fue feito de esa uva? Puede ser de mayoría. Y eso es sabido. La mayoría de las frutas no es Orla. La mayoría ya pasaron 3 años. Entonces, si permite el viño es porque sustenta que vamos atrás de la mayoría, que no es Orla. Por eso posee que en el Biaomer también, quien compra frutas de afuera del mercado y no sabe si es de Orla, por duda se permite, porque la mayoría ya pasaron 3 años. Col de París, Meruba París. Esa es la regla. Todo lo que salió de la mayoría. Shemitah também? Los años de Shemitah, si es de Shevit, no, depende, ¿por qué va a tener mayoría? En Israel, está cierto que te hacen frutas de fuera, pero no es la mayoría de fuera. Alá tiene otro de Ter Mejirá. Entonces, aquí, mismo que tenemos Karob, que es prohibido por Orla, Rabena permitió porque vamos a hablar de robo. Responde, Shane Atam, de Imigniv, Mina, de Imigniv, Mina, Asnue, Begabelo, Masne. Aquí tenemos una prueba que certeza no es de ese jardín, no es de ese viñedo, ese viño. Porque hallaron escondido, quiere decir que alguien robó. Si robaron de ese viñedo, no van a esconder en el propio viñedo, van a esconder en otro lugar. Entonces tenemos certeza que de aquí no es. Entonces si no es de aquí, la mayoría no es Orla. Mas en general, iríamos a tratar de Karob.
Beanemile Hambra, eso cuando hallaron un barril de viño. Vale, Inve, más si es un cachón de uva, ahí sí puede ser que escondieron, mismo que robaron uva de ese viñedo, falamos que esa uva que hallamos es orla. ¿Por qué? Puede ser que de aquí, porque no se nota uva con uva, no es una cosa que van a hallar, que decir, un barril de viño, con certeza llama atención, el ladrón no va a esconder en el propio viñedo. Mas uva puede esconder y tal vez no van a pegar que fue robado, pueden achar que está aquí mismo normalmente. Entonces, eso no te prueba, porque en el caso que estamos hablando que es de viño, aquí certeza que no es de aquí. Mas la pregunta es otra. Entonces usted dice que no es de aquí porque es de fuera, la mayoría. Si es la mayoría, puede ser ya Nesej. ¿Cómo permitimos? Ese campo era Yehudim, por lo menos. Mas ahora, si vamos a toda la mayoría, son de Goim. Entonces, otra discusión, más cómo el Befato permitió viño, permitió tomar. ¿Por qué los Hosheshim no estamos en Israel? Rabena en Babel. Si es la mayoría del mundo, son Goim. Esa pregunta de Tosafot. Dibura Mahil Beaznue. Vein tomar. Mikol Makom Asur, de Ruba de Anochrim, bebe hay Nesej. ¿Qué responde? Un Hidush, como dice que Rob Ganave Israel. La mayoría de los ladrones son Yehudim. Entonces aquí sabemos que robaron porque está escondida. Entonces no hay Nesej. ¿El mundo o de esa tierra? No está escrito la mayoría de los Yehudim son ladrones. No, la mayoría de los ladrones son Yehudim. Grande diferencia. Si usted dice que la mayoría de los Yehudim son ladrones, está diciendo 51% de Yehudim son ladrones. No, aquí está diciendo así. Ten ladrones en el mundo. La mayoría de los ladrones son Yehudim. Digamos, 51% de Yehudim, 49% Goim. También eso es ruin. Mas no que la mayoría de los Yehudim son ladrones. Pelo menos eso en esa época era. Aqui, se você falar que ele roubou a uva e fez o vinho, mas se ele roubou o vinho, aí já também não tem esse rol. Ele Claro. pode ter roubado do rol do mundo. Sí, estamos hablando de eso, que él le robó a uva. Assim fala outro lugar também, que a maioria dos... Mas está escrito en Arajot y en ese, ¿por quién fala? Que hoy en día no siempre Rob Ganave Israel. Aquí está usando eso para permitirle, culá. Mas não tem nada a ver. O ladrão pode ser judeu, só que Pode quem ser for judeu. que ele está roubando de um judeu, está roubando de um judeu. No, porque Que vai quien estar fez preocupado o ladrón se le não- robó a uva. Al principal, ¿quién fez el viño? Ah, Él le robó a uva y fez el Viño viño. kasher, né? Entonces, si él fez, entonces es kasher. Fue feito por un ladrón de Yehudi, pero al menos es Não é kasher. kasher, não pode tomar. Anu zike de Hamra de Ishtakaham Bekufaya. Hallaron cantillos de viño en una ciudad llamada Kufaya. Dice Rashi que es una ciudad de Yehudim. Sharanu Rabá. Rabá permitió beber ese viño. Y aquí sí, por asunto de Yain Nesej. Aquí no fue robado. Mas en el lugar donde fue hallado en una ciudad de Yehudim. Lema los avales de Rabbi Hanina. ¿Será que no sustenta como Rabbi Hanina? Porque según Rabbi Hanina, tenemos que ir atrás de la mayoría, que son Goim. La mayoría del mundo son Goim. Y no caro porque hallamos en este campo que es de Yehudi, o en esta ciudad de Yehudi. Shane Atam de Ruba de Shefujae Israel Nino. La mayoría de quien trabaja con viños son Yehudim. Shefujae, aquellos que despejan o viño do barril para cantillos o para garrafas, para ser vendido, que es que hace un garrafamiento. Se dice garrafamiento. Envasamento. Envasamento. Esos son Yehudim que trabajan. Y ellos venden para o público, dice así, para obras de Rajim, vendía para los viajantes. Entonces, el viño kasher, porque ellos mexieron, debe ser que también la fabricación fue feita por Yehudim.
Que se pregunta es, ¿por qué no sospechamos que ese viño viene de otras ciudades de Goim? Entonces, porque a filo indo atrás de a mayoría quien fabrica viños son O mundo judíos. inteiro, Debe ser no solo Shofrei Yain, la fabricación de viños es feita por judíos. É 0,01 do mundo. No, más debe ser en la área que es probable que ese viño llegó, no todo el mundo. Que a probabilidade é que vem do mundo inteiro, tá falando antes. Sí, aquí llama roba de alma, mas siempre que se dice mundo, vos aquí dice todo el mundo, se refiriendo a un grande grupo de personas, no a mundo mamás. Tenemos que analizar de dónde puede llegar ese viño. Alrededor, ten ciudades, mayoría goy. Mas en toda esa área, los que fabricaban viño era judío. Mile verá breve. Cuando que falamos que mayoría judío, y por eso que puede, cuando es un cantillo grande. Aval Zutre, si es pequeño, un cantillo pequeño. Ima, me obre de la gimnaful, tal vez cayó dos viajantes. Entonces, son goim, la mayoría de quien viaja en los caminos son goim. Entonces, hemos fabricado por Yehudi. Una vez que cayó dos goy, ya ficó ya en ese. Y Rabre Bahadayu, Imur, Beabrure Abamanje. Si hallaron también cantillos grandes, junto con los pequeños, entonces también los pequeños pueden. Porque no falamos que es de Goim. Porque ya que ten grandes, falamos los grandes son de Yehudim, ¿cierto? Y los pequeños fueron colocados para balancear los pesos del animal. Les colocaban los barriles de las laterales del animal. Y cuando tienen diferencia de peso, acrecentaban barriles pequeños, garrafiñas pequeñas, para dar un balanceamiento, ¿cierto? Ahí, para equilibrar. Entonces, no es que de los viajantes goy, es también de Yehudi. Ok, matinitim. Mudamos de asunto. Marhekim et Ailan Menair 25 Amah. No. Rob Karov, Rabbi Haina faló claro. Jima Hara Rob y faló Abaye Afanana Metanina. Y así ficó. Abaye concordó con Rabbi Hanina. Porque a respuesta de Matsui, Hazarbo. Después, esa historia que fue trazida, será que Rabbi Shmuel discute con Rabbi Haina. Y siempre faló de Kuliama y Teleu de Rabbi Hanina. Entonces, al contrario, falamos siempre a favor de Rabbi Hanina. Ah, no te prueba contra. Então. Claro, no te prueba contra. Así fue también la última. ¿Será que discute con Rabbi Hanina? Y respondió. Así alajá, que Rob Karob, vamos atrás de Rob. Así posquimen yore de A. Matritim. Marhekim et Aelam Minair 25 Amah. Tiene que afastar un árbol de la ciudad de 25 amot. Y aquí el motivo es para no atrapalhar a belleza de las ciudades. No hay una ciudad bonita y que en alrededor tiene una área abierta, no con árboles. Después, como vimos ya en las ciudades de Levim, 1000 migrash, 1000 amot, tienen que dejar migrash. Migrash es una área abierta. Y después, 1000 keramim, sadot y kramim. Después sí es bonito plantar. Más perto de las ciudades no. Aquí no precisan 1000 amot, más 25 amot tienen que dejar abierto. Es prohibido plantar un árbol en esa distancia. Y si es harob o shikma, que son árboles grandes, mayores, con gallos grandes, hamishim amah, tiene que afastar 50 amot. Aquí no depende de las raíces, ¿cierto? Abasha Ulomer, Kol Ilan Serak, hamishim amah. Todo árbol que no es frutífero, entonces no es bonito. Un árbol sin frutas, lo mismo que no es grande como Oharub y Shikma, tiene que afastar 50 amot. Eso se permite, por lo menos, árboles con frutas, ahí hasta 25. Y Mair Karma, Kotzetz, Benoten David. Entonces, si tenía primero la ciudad construida
y alguien vio y plantó un árbol Beisur dentro de 25 amot de forma prohibida, tienen que cortar ese árbol. Mas do frutífera? Eso, mismo frutífera. Falamos que 25 amot tienen que afastar. Kotzetz veno no ten damim. Tienen que cortar los árboles y ninguém va a indemnizar a él. Ninguém va a pagar el prejuicio de él. Porque él fez ya prohibido. Beimilam kadan. Mas si tenía un árbol, primero, después fue construida la ciudad. Kotzetz veno ten damim. Quem Kotzetz? O dono da árvore da cidade pode ir lá cortar? Nada, nada. La ciudad le puede cortar. Avisan para él y cortan, mas va a recibir dinero. ¿Quién va a pagar? Dice Rashi, Mishe'air Shelo, o dueño de la ciudad. Es, hoy sería prefectura. Antigamente tenía un dono, tenía ciudades con dono. Él tiene que pagar. Mesmo que el árbol estaba antes, ahora que está perjudicando, corta, mas no va a perder dinero, pagan para él el valor. Él va a colocar el árbol en otro lugar, entonces paga el prejuicio. Safek se quedamos, Safek queda, Kotzetz veno ten damim. Si tenemos duda quién estaba antes, ahí corta, porque de cualquier sitio tienen que cortar, eso no hay duda. La duda es si paga o no, Safek, ahí no paga por duda. Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo que tienen que afastar? Amarula Mishum no ye ha'ir, porque enfeite la belleza de la ciudad. Betipuk le de no sin sade migrash, velo migrash sade. ¿Por qué no puedo hablar un motivo que es prohibido hacer de un migrash sade? Como falamos, en las ciudades de Levim, 1000 amot en migrash abierto. Y es prohibido plantar en esa área abierta. Dice así, casa de Gatach, losa de Labán, velosa de Ilán. Entendemos que en esa área abierta no puede plantar, no son árboles, afilo, verduras, plantas baixas. Só tem em casa, são moradores. O que é aberto? Só tem gente morando, só casa, prédio? No, no. Isso é fora da cidade, né? Uma área aberta mesmo, não deixar vazio. Ah, não tem ninguém mora lá, né? Para jogar bola, para correr. Não tem plano dela, doutor. לא צריכה רבי אלעזר דאמר עושין שדה מגרש ומגרש שדה. אחר משום נויה העיר לא עבדנן. Está falando por opinión del Bilazar, que puede plantar esa área. ¿Por qué? Porque él dice, son ciudades de Leviim que no puede. Y ahora Israel puede. Levim, que tem a diferença? Porque Levim. Leví porque a Torah faló, Are al Leviim es como, porque ir Miklat servía también para la ciudad de refugio. Entonces, para ficar más fácil hallar, tienen que dejar abierto en alrededor. La ciudad de Israel puede plantar. Por eso dice 25 amot, pero menos, deja por no ir. Urabanan, dame de hambre, no sin saber, anemiles de la ima, babilanot, abdenan. Viajar, yo no ir, lo. Una otra respuesta, filo para Rabanán, que prohíbe. A filo en ciudades de Israel tienen que dejar 1000 amot. Eso es de Zeraim. No puede hacer plantaciones de cereales, de sementes. Más árboles. Árboles es bonito. Árboles puede. Y aquí no puede por no ir. 25 amot dejar sin árboles. Más después de 25 ante 1000 puede plantar árboles. No puede otras plantaciones. Como ahora va a traer una prueba que estudiamos en Erubim, que un árboles no han luna o nombre de moradía. Le dirá, Omena timra de Shane ben Zerain le ilanot. ¿De dónde sabemos que tiene diferencia entre plantas y árboles? De Tania, Karfaf y Oten mi Besataim Shehukaf le dirá. Una área más de Sataim. Sataim es 50 amot por 100 amot. Ya falamos en Shabbat y en Erubim que si no tienen moradía, si no tienen una casa como una plaza, entonces no puede cargar en Shabbat a filo que tengan mejitzot.
Por ejemplo, aquí en Plaza Buenos Aires. Ten cerca, está todo cercada, no perto de tu casa. ¿Puede cargar en Shabbat? No puede la. Porque si es resulta de Ajid, ten cerca de 4 lados. Porque no te moradía. No es como un sitio que tengo una casa y un grande jardín. Ahí no importa el tamaño. Puede cargar porque tengo una moradía. Mas si no te moradía, Jajamín Gazru parece Carmelit. Dieron din de Carmelit, mi de la banana. A veces tem un cuidador que duerme lá, ¿no? Sí, algunos posquín dicen, sí, si tiene un morador que, cuidador que duerme, Tem uma casa. si duerme, sí, mas no sé si duerme. Ninguém não cuidava. No. Eles trancam as portas e vão embora. So de día tiene un cuidador, tal vez. Depois tranca a porta e sai. Entonces, ahora está hablando que tiene una moradía lá. Nizra Rubo, hareu que guiná, ve azul. Si la mayoría de ese jardín fue plantaron con plantas, verduras, ahora viró guiná. Y eso anula la moradía. Donde tiene plantación, no es un lugar que las personas andan porque estraga. Por eso ya no puede más cargar. Es como si no tiene casa. Ni tarubo, haré que hacer un motar. Mas si tiene mayoría árboles, los árboles es para enfeite. Mas la persona anda por bajo de la sombra de los árboles. Entonces, eso sí es ainda llamado una moradía. Es como un patio. Entonces puede cargar en cuanto tiene casa, mismo que tiene más de Betzatay. Entonces vemos también que Zeraim anula el nombre del dirá y árboles no. Por eso en un migrash lo que es prohibido es plantar Zeraim, más árboles es permitido. Depois de 25 amá. Eso. Tá falando aqui, por causa de nós. Por causa de nós, deixa 25 filos sin árboles. Nós, quer dizer, falou que é bonito agora. É bonito ficar afastado. Não, falou que Tem é espaço. bonito, não porque é afastado. Sí, 25 no puede tener nada por noi. Ahora, después de 25 hasta 1000, o migrash también es motivo para enfeite de la ciudad. No tan noi, 25 amor no puede nada, más después está diciendo que ainda se llama parte de la ciudad. Los árboles no anulan el nombre de la ciudad, más el guiná sí. Beimahir kadma kotzes benoten damim. Hablamos, si la ciudad estaba antes, tienen que cortar y no paga. Maishena gabebor de katane kotzes benoten damim, o maishena aja de katane kotzes benoten damim. La próxima Mishnah, la próxima daf, tenemos una Mishnah con un árbol que tiene que afastar del pozo. Ahí es por causa de las raíces que pueden estragar el pozo. Entonces también tienen a medida de 25 amos. Marhikim et ailam minabor, decim behamesh amos. Já vimos também. Sí, citamos atrás, también citamos en final de Baba Metzia. ¿Cómo? A gente não viu que podia coletar 3 tfahim, não era isso? Pues, si salieron raíces, Sí. tienen derecho a cortar. Mas no era árboles, eso que era zeraim, normal. Y Mahbor Kadma, si el pozo estaba antes, Kotzes Benotendami, que desde mismo que fez Beisuro, fue plantado árboles de forma prohibida porque ya existía el pozo. Si el dueño del pozo quiere cortar, él tiene que pagar el valor. Entonces esa pregunta, ¿por qué aquí cuando fez Beisur no pagan para él o árboles y en pozo pagan? Amarab Kahana, quedará de Beshutfe lo Hamima ve lo Karira. Una panera de socios no fica ni quente ni fría. Si son socios quieren esquentar una comida, cada uno se apoya en otro, el otro va a esquentar y acaba ficando morna. Ninguém esquenta, que si cosa do público no tiene alguien responsable, no adianta. Entonces por eso aquí que se trata de ciudades, ¿cómo vamos a obligar a pagar? Cada uno va a falar que pague, otro va a acabar no pagando. Entonces por eso Jajamín no obligaron. Mas é o dono da cidade, a gente falou. El dueño de la ciudad paga cuando es que estaba antes, si el árbol estaba antes. Você diz que tem dono. Tem alguém responsável. Mas ainda ele pode falar,
todo el mundo aprovecha de mi ciudad, que paguen otros. No pagan impuestos, él es idóneo y pagan impuestos para él. Tal vez él iba a hablar, que todo el mundo participe, entonces va a acabar sin cobrar. Mas impuesto es un asunto particular. La Gemara dice, ¿para qué precisó esa respuesta? Un escuchar, Dilma Shane Hezeka de Rabbi, Hezeka de Yahid. La pregunta ni comienza. Podemos decir, la diferencia es, perjudicar a un público es mucho más grave que perjudicar a particular. Por eso, cuando es particular, afilo que él fez beisur, él es indemnizado. Más público, él no podía, debe tomar más cuidado. Por eso que no pagan para él. Entonces, la verdad, la respuesta del que dirá no fue falada sobre esa pregunta. El Aitmar de Rab Kahana, o Din de Rab Kahana, los socios, Asefa Itmar. Tenemos una pregunta similar sobre Asefa. Ima Ilan, Kadam, Kotzes Benoten Damim. Si el árbol estaba antes, entonces fez de forma permitida, ahí recibe dinero de la ciudad. Belem Alehu, Habuli Beresha Deme Beadarikutz. ¿Por qué está escrito Kotzes? Primero corta los árboles, después recibe dinero. ¿Por qué no puede argumentar? Primero me pagan, después cortan los árboles. Esa es la pregunta, no comparando con Bor. Amarab Kahana, que dirá de Beshut, y los amigos lo que dirá. Si va a reclamar dinero, ahí ninguém va a pagar ahora, ya va a acabar los árboles perjudicando a las ciudades. Ahí se beneficia a él, para él es mejor, o árboles fica. Él reclamó dinero, y hasta que no corten, hasta que no paguen, no va a cortar. Y las personas no se preocupan en pagar, porque cada uno dice que pague otro. Entonces, ahora sí, esa respuesta es válida para explicar por qué Jajamín no obligaron así. Jajamín falaron, nos ahora queremos beneficiar a las ciudades, entonces tenemos que obligar a cortar. Después vemos, está cierto, va a demorar, más bien puede hacer un din Torah, dice, no es que va a perder, va a acabar recibiendo, mas no va a hacer depender o corte de árboles de dinero, ahí va ninguém, afilo él no va a reclamar a Bedín, para él es mejor, en cuanto no cortan, no, él está con su árbol, no va a pedir dinero. ספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. מה שאינם במבור אמרת לא יקוס, no puedo falar, si tenemos dúvida, no corta el árbol. Si tenemos dúvida, ¿quién se anticipó? Y aquí corta. Es pashut la respuesta. הטעם דוודאי לאו למקסקאי, ספקונמי לא אמרה לקוץ. Si certeza o árbol estaba antes, no era para cortar. Por eso, cuando tenemos dúvida, no corta. Mas ajá de badali me cascae. Afilo que el árbol se anticipó, tiene que cortar. So que a dúvida es si paga o no. Se feconame, amren le cots. Corta de cualquier sitio. Vi mishum dame. Si por dinero, amren le, hay que rear bishkul. Para dinero, precisa hacer pruebas. Traes pruebas que usted estaba antes y va a recibir dinero. Por eso corta y no recibe a tener pruebas. Matritim. Marhikim, Edgoren, Kabua, Minair, Hamishim, Amma. Tienen que afastar. Un goren es un granero. Granero se dice silo. Un silo donde depositan graus. Si es fixo ese silo, tienen que afastar de la ciudad 50 amot. El motivo es porque lá en un silo se hace lo que se llama zería. Se separa a casca de la semente a través del viento. Es una de las melajot de Shabbat. Zore beruach mesayato. Ahí esa casca que el lixo va a ir para las ciudades. Entonces eso perjudica a las ciudades. Lo יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. Y afilo dentro de su campo,
faz ese silo no medio de otro campo, que deje 50 amot para cada lado, para no perjudicar al vecino. Mesmo que o vecino não é cidade, é campo, também o lixo perjudica o campo vizinho. O marchim menetiotav shel havero, o meniro, bichdei shelo yazik. E tem que afastar da plantação do vizinho e do arado do vizinho uma medida que não prejudique. Mas que agora é uma outra medida menor, não falou 50 amot. Isso que vai explicar a Gemara. Mais na recha, o mais na cefa. ¿Por qué na cefa falou da plantação do vizinho que deixa lo yazik? Só calcula o que não vai prejudicar, mais menos de 50 amot. E na recha falou 50 amot. Afilo, no da cidade, a recha aqui se refere, לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש 50 לכל רוח. Também se trata do campo do vizinho. Qual é a diferença? Amar Abaye, cefa, atan le goren she'eno קבוע. A cefa é um silo que não é fixo, permanente. Por isso não precisa 50 amot. Quando é fixo, aí falou a Mishnah. Certo? Como dice Meforash, לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו. Ahí precisa 50 amot. Dame goren she'eno קבוע, como es un silo que no es fixo. Amar Rabbi Yosef bar Yohanan, kol she'eno zoreh berachat. Cuando tem poca cuantía de sementes, y él no precisa levantar con una pá, él no levanta los grados con una pá, él consigue hacer con la mano, entonces eso es una prueba que no es permanente, es una cosa pequeña. Rabashe Amar, Mata Ankamar, Maita Amar Hakim Goren Kabu Amina Hamishimama, que de Shelo Yazir. Rabashe explica diferente. Noten dos medidas. También a Cefa, que de Shelo Yazir, que 50 amot. Eso está dando motivo de regresar. ¿Por qué hay que afastar 50 amot do campo do vizinho para no perjudicar? Então, só se no campo do vizinho tem netiotav ou niro, mas se não tem nada, pode. Isso. O netiotav, ou pelo menos niro, arado. Depois explicar en qué perjudica o arado. Metive. Vamos a ver agora. Te hace una pregunta para ver si es como Rabashe o como respuesta de Abaye. Según Abaye, existe diferencia entre Goren Kabua y She'eno Kabua. Según Rabashe. Eso para Abaye. Para Rabashe no tiene diferencia. Metive. Marhekin Goren Kabua Minair 50 אמה. וכשן שמרחיקים מן 50 אמה, כמרחיקים מדולה ומקישוע ומטיותיו ומנדלות שחברו 50 אמה כדי שלא יזיק. תודה מפורש, נאסף está escrito también 50 אמות. Bishama de Rabashe Nija. Para Rabashe está claro que todo un asunto son. Era de Abaye Kashia. Para Abaye Kashe, Abaye explicó que a Cefa no es 50 amot, aquí está escrito 50 amot. Kashia. Entonces, nuevamente ficó en Kushia. Matosafot fala aquí una pregunta de lógica. ¿Cuál es la Kushia contra Abaye? A ver qué dice. ¿Por qué no hay Kushia? La Kushia no se explicamos porque está escrito Nasefa Marjik 50 amot. Entonces, es Kushia, ¿no? Abaye fala que a Cefa Marjik que de Shelo Yazik es otra medida menor, porque se trata de Eno Kabua. Entonces, aparentemente, Abaraita complementou a Mishnah, entonces exactamente como Rabashe. Não, depende do que ele plantou no outro campo. Que deixa ele Yazik depende do que ele tem lá. Na Baraita está escrito Delua, Mikshua, Benetiotav e Miniró. Ah, tem os dois. Tem. A pergunta de Tosafot é, não é pergunta para Abaye, porque aqui a Baraita está escrito também Goren Kabua. Y Goren Kabua falou Abaye, concorda que 50 amot. Entonces también hace falou Goren Kabua. Y si no hay Kabua, eso faló menos. Entonces, ¿qué pregunta que es? A Baraita es Goren Kabua. Entonces, esto es a fondo un hidush. Y aquí vemos también una forma de estudiar a Gemara. Que se opeshar a Gemara es así. Dice, la respuesta de Abaye, que tiene diferencia entre Goren Kabua y no, eso es Dohak, ¿cierto? Era solo porque está escrito que de Shelo Yazik y él entendió que es otra medida. Beashta,
De Babarata me faresh tama, que de Shelo Yazik, Matitiname y Kalefaro Sheaji. Abaye entendió que de Shelo Yazik no parece que es un motivo, no es costumbre que a Mishnah explica un motivo, na Sefa va a ser un motivo de agresha. Mas ahora que Babarata sí explicó. Entonces, notemos por qué llegar a un Hidush que existe dos medidas, un para Goren Kabua y otro para Goren Sheno Kabua. Esa pregunta contra Abaye. Está cierto que va a responder que Barata es Kabua. Mas la pregunta es, ¿para qué usted llegó a eso? Que existe diferencia entre Kabua y no Kabua. Pero el lenguaje de la Mishnah, estamos viendo que Barata explicó claramente que sí, a Sefa es un motivo de Resha. No, y a Mishnah no da motivos, eso fue. A Mishnah no da motivos. Eso, Abaye entendió que a Mishnah no da motivos. Por eso dice que es otro caso de Eno Kabua. Mas ahora que vemos que da motivos, entonces es como una prueba para Rabashi. Bishlama Mikshuam Mudiluav, de Azilab Kabeate Belibe, Umasbele, el Aminiro Amay. Ahora vamos a ver cuál es el prejuicio. Si el vecino plantó abobras, cualquier otra plantación, entonces Abka o Po, ese lixo que está volando, cae en el campo de otro y quema a plantación. El aminiró, si eso arado, ainda no plantó, ¿en qué perjudica ese lixo que está cayendo en el campo del vecino? Amar Biavazotrimi, Peneche, o sea, todo galal, deja todo suyo, fica toda esa casca en un lixo que va a estragar a futura plantación. Entonces, Afo dice, mas esa es una forma de adobo, galal, también el lixo y se adoba, a de galal mashbiah hakarka. Que sheí kula galal mazik, mas todo el lixo estraga. Tienen que tener una medida suficiente.